Capítulo 9. Pero no se la puede engañar por mucho tiempo para que se haga justicia. El señor Boed levantó su copa de vino a modo de brindis después de que el camarero les trajera los pedidos. Es una pena que no haya más dementores con los que Umbridge pueda pasar tiempo en Azkaban. Si alguien los merece, ella los merece. Harry acercó su copa a la del abogado en reconocimiento, pero a él no se le haría justicia hasta que todos aquellos que lo habían traicionado hubieran pagado por sus crímenes. Luego observó. Dado que fue sentenciada a más de 1000 años en Azkaban, me pregunto si tapiarán su celda cuando muera, para asegurarse de que nadie retire el cuerpo antes de que se cumpla toda su sentencia. El señor Boed, sabiamente, no hizo ningún comentario sobre ninguna de las declaraciones de su cliente. Antes de tomar un bocado de su comida, Harry preguntó. Alexander, ¿cuáles crees que son las posibilidades de que Dumbledore caiga con Snape? Después de considerarlo un momento, Boed respondió. No es muy probable. Probablemente obtendrá libertad condicional. Además, el Wizengamot puede requerir algún tipo de monitor sobre sus actividades en la escuela por un tiempo. Hablé con Madame Bones el día que traje a tus pupilos y a tu pensadero y ella me dijo que las protecciones alrededor de Hogwarts deberían haberlo alertado tanto de las actividades de Umbridge como de Snape. ¿Eso significa que ignoró las advertencias o ha ignorado tantas advertencias anteriores que Hogwarts ya no lo alerta sobre problemas potenciales porque le ha dado al castillo la impresión de que no lo hace? ¿Quieren saber? Probablemente lo último. Comentó Harry, pensando en sus años en Hogwarts. ¿Alguna idea sobre los posibles castigos que podrían darle a Snape, si deciden declararlo culpable? No muchos, le dijo Boed. Él es un maestro de pociones muy hábil y hay muy pocos de ellos alrededor, así que si lo encuentran culpable, el castigo que le den no los privará de esos servicios por mucho tiempo. Una cosa que presionaré es que el hombre sea prohibido volver a enseñar nunca más, a menos que sea un aprendiz y entonces la relación maestro-aprendiz sea supervisada muy cuidadosamente. Boed sacó una carpeta de su estuche y se la entregó a Harry. Estos documentos debes firmar lo antes posible para que la fundación pueda comenzar. ¿Qué pasa con el refugio para ellos, especialmente durante la luna llena? Harry tomó la carpeta y le dio una mirada superficial al contenido. Hice que uno de mi gente y uno de los mejores magos de Gringotts revisaran las propiedades de los Black como usted lo solicitó. Boed le dijo. La mejor opción para quedarse, especialmente durante la luna llena, sería la isla Blackmore. El castillo allí, aunque necesita algo de trabajo, es fácilmente del tamaño de Hogwarts. Dado que está en una isla, será más fácil a la sala para que solo puedan salir cuando sean humanos. De esa manera están seguros y no tienen que estar confinados. Pueden correr libres en las noches de luna llena y me han dicho que las salas para asegurar que no puedo abandonar la isla mientras esté en forma de lobo, será fácil de implementar. Bien, Harry estaba satisfecho con los arreglos. Una vez que la fundación esté en funcionamiento, hazle saber a los hombres lobo que hay refugio y empleo allí. Les pagaré por reparar el castillo. Quería un artículo en el Profeta para informarles sobre la fundación y la oferta de trabajo y refugio. Boed quería saber. Haga que el director de la fundación celebre una conferencia de prensa e invite a todos los periódicos, ya que los hombres lobo están en todas partes. Harry decidió. Recuérdele al diario El Profeta que es mejor no morderse la mano que les da de comer, dado que entre todas esas familias heredadas de mí ahora poseo alrededor del 80% de la participación mayoritaria en su periódico. Asegúrese de que El Profeta entienda que si sesgan esta historia de la manera incorrecta, los cerrarán en el momento en que salga a la calle. También asegúrese de que comprendan que ya no toleraré que sean una extensión del ministerio. Si no tienen pruebas de lo que imprimen, no se imprimirá. Ya no se les permitirá publicar insinuaciones y medias verdades. Eso no les va a gustar. Boed observó. Me importa un comino. Harry respondió. Estoy harto de que se salgan con la suya destruyendo la vida de las personas. Ah, y sobre ese tema, asegúrese de colocar barreras anti-animagia alrededor del área de entrevista. No queremos que Skeeter obtenga ninguna información sobre esto y ponga su propia barrera especial. Inclinados sobre él.
Esa mujer es una serpiente un poco viscosa, ¿no? Boed comentó y luego entendió lo que Harry había insinuado. ¿Estás diciendo que Rita Skeeter es un animago? Sí. Un escarabajo animago no registrado para ser precisos. Harry le dijo. Cualquiera que sean las barreras que se coloquen en la conferencia de prensa, asegúrese de que estén preparadas para atrapar a cualquier animaji que pueda intentar colarse. Rita no podrá dejar pasar una historia como esta. No tengo ninguna duda de que lo hará. Me siento obligada a darle su toque especial. Y si aparece, la quiero expuesta. Boed tomó algunas notas para pasarlas a aquellos que harían la conferencia de prensa para que el mundo mágico y los hombres lobo supieran sobre la fundación. Los dos continuaron hablando de la fundación durante el almuerzo. ¿Dijiste que tenía alguna información sobre esa familia sobre la que te pregunté? Harry cambió de tema cuando comenzaron con el postre. Sí, tengo la poca información que hay, aquí mismo. Boed sacó otra carpeta de su maletín. Hice que uno de mi gente consiguiera el nombre de Ollivander y revisara los registros en el ministerio. No hay mucho sobre la familia Weyland. ¿No es ese uno de los nombres en mi lista de herencia? Preguntó Harry. Sí, lo es. Boed lo confirmó. Gareth Weyland fue condenado al beso como les dijo el señor Ollivander y no fue hasta después de realizar el beso que descubrieron que no había estado trabajando para Grindelwald, que era otro mago que era casi su gemelo. La esposa de Weyland fue asesinada durante un ataque aéreo en el Londres Mugle. Eso dejó a Kerr, un niño de 9 años, y sus dos hermanas, Gwyneth, que tenía 3 en ese momento, y su hermana pequeña, Mary, que solo tenía alrededor de 1 año. Ninguna familia mágica los aceptaría. La mancha de la acusación original era demasiado fuerte, incluso después de que se demostró que su padre era inocente. Ninguno de ellos quería aceptar a otro señor oscuro potencial en sus hogares y familias. ¿Por qué eso no me sorprende? Harry quería saber. El mundo mágico crea sus propios problemas con esas actitudes suyas. Me alegro de no tener que lidiar con eso después de este año. ¿Qué más tienes sobre la familia? No mucho más, le dijo el señor Boed. El ministerio confiscó todas sus propiedades, pero no pudo tocar las bóvedas de Gringotts ya que los Weyland eran los principales herederos de la línea Ravenclaw y sus bóvedas estaban protegidas por magia mucho más antigua que la del ministerio, por lo que no podían acercarse a ellos ni a los duendes no iban a entregárselos al ministerio. La propiedad confiscada fue entregada a las familias de aquellos a quienes Gareth Weyland supuestamente había agraviado e incluso después de que se demostró que no era culpable, el ministerio no hizo ningún intento por recuperar esa propiedad y dársela a los niños. Tampoco los que recibieron la propiedad se ofrecieron a devolvérsela. Eso fue probablemente parte de lo que llevó a Kerr al campamento de Voldemort. Comentó Harry. Más que probable, dado que no tenía a nadie que lo defendiera a él y a sus hermanas y se asegurara de que fueran tratados justamente. El señor Boed estuvo de acuerdo. Harry permaneció en silencio durante varios minutos. Tengo una buena idea de lo que le pasó a Kerr dado que, según el señor Ollivander, se unió a Voldemort, pero ¿tenemos alguna idea de lo que pasó con sus hermanas? Lamentablemente no, le dijo el señor Boed. Esos tiempos eran muy inestables tanto en el mundo mugle como en el mágico y era demasiado fácil para la gente desaparecer para siempre. Rastrear lo que les pasó a 2 niñas será imposible. Sin embargo, dado que eres el heredero de la bóveda de Weyland y es un hecho documentado que Kerr no tuvo hijos, es razonable suponer que llevó a sus hermanas al mundo mugle después de un bombardeo y las dejó donde pudieran encontrarlas y quienes las encontraran asumirían que sus padres estaban muertos. Murieron en el bombardeo. Kerr pudo haber querido protegerlos del prejuicio que ya había experimentado en el mundo mágico, incluso si eso significaba que nunca los volvió a ver. Lo que sí sé es que nunca asistieron a ninguna escuela mágica. Al menos no lo hicieron. Bajo sus nombres reales, Harry parecía pensativo. Me gustaría que tuviéramos más que eso, pero tienes razón, probablemente sería imposible rastrear lo que les pasó, dado que ocurrió hace casi 60 años. ¿Hay alguna manera de averiguar qué propiedades fueron confiscadas?
Las quiero debieron haber sido devueltos, una vez que se demostró la inocencia de mi bisabuelo. Como quienes recibieron las propiedades no fueron lo suficientemente honorables como para devolvérselas a los niños a los que por derecho pertenecían, se verán obligados a devolvérselas a su heredero. ABC 123 ABC 123A BC 123 ABC 123A BC 123 Cuando regresaron a la sala 1 después del almuerzo, Harry vio que la sala había sufrido cambios significativos. El estrado elevado donde se había sentado el tribunal antes no era mucho más grande que antes y había una silla pesada a medio camino entre él y las mesas en las que él y Umbridge se habían sentado. En la habitación parecía haber una veintena de brujas o magos, además de Madame Bones y la señorita Glendowling, la escriba de la corte. Una vez que Madame Bones los vio, llamó al orden la audiencia y 9 de las brujas y magos mayores se unieron a ella en el estrado. Dado que un miembro del Wizengamot está siendo juzgado aquí hoy junto con el profesor Snape, habrá más miembros en el tribunal. El señor Boed le dijo a Harry mientras tomaban asiento en la mesa de la derecha. Se supone que debe dar una apariencia de imparcialidad. Harry resopló con incredulidad ante esa declaración. ¿Y la silla? Te sentarás en él cuando des testimonio. Madame Bones volvió a revisar la identificación y confirmación de los participantes para que conste en acta, y luego ordenó al escribano del tribunal que leyera los cargos. El profesor Severus Augustus Snape está acusado de agresión repetida y violación mental contra la persona del señor Harry James Potter durante su 5º año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Estas agresiones ocurrieron de enero a mayo de 1996 y se realizaron bajo la apariencia de enseñándole oclumancia al señor Potter. La escriba del tribunal hizo una breve pausa al ver el nombre del siguiente cargo. El director Albus Percival Brian Wulfric Dumbledore es acusado de ser cómplice de los crímenes del profesor Severus Augustus Snape por no supervisar adecuadamente la lección de oclumancia que obligó al señor Potter a tener con el profesor Snape, a pesar de que era muy consciente de la aversión del profesor Snape para el señor Potter. Harry miró la mesa frente a él hasta que pudo volver a convertir su rostro en una máscara inexpresiva. Sintió ganas de reírse de su elección de palabras. No me gusta no era exactamente la palabra que habría elegido. Sonó demasiado educado. Odiado o despreciado estaban más cerca de la realidad en la opinión de Harry, pero claro, el odio era mutuo. Señor Boet, dado que su cliente es quien presenta los cargos, puede comenzar. Madame Bones le dijo. Gracias, señora Bones. El señor Boet se puso de pie y llamó. Señor Taliesin Newbert, ¿podría tomar el asiento de testigo? Un anciano mago calvo que parecía incluso mayor que Dumbledore se acercó y se sentó en la pesada silla de madera. Por favor, díganos su ocupación y lugar de empleo actual, señor Newbert. Preguntó el señor Boet. Soy un maestro oclumante. El señor Newbert les dijo. Durante los últimos 20 años, he estado entrenando a inefables en las artes de la oclumancia y la legilmancia. Señor Newbert, me gustaría presentarle a un estudiante hipotético. Este estudiante debe ser entrenado rápidamente para que pueda proteger sus pensamientos de un mago oscuro, pero no ha tenido entrenamiento en las artes mentales. ¿Cómo comenzaría a hacerlo? ¿Enseñarle a este estudiante? El señor Boet quería saberlo. Newbert guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Aunque parece haber cierta urgencia en enseñarle a este estudiante, necesitaría una base sólida antes de que pueda comenzar a dominar la oclumancia. Le daría libros básicos sobre meditación y oclumancia para que pueda comprender los objetivos de las lecciones. Al mismo tiempo, comenzaría a enseñarle a este estudiante cómo meditar y calmar sus pensamientos. Si un estudiante no puede aprender a calmar su mente, entonces fracasará en oclumancia. No es algo que todos sean capaces de aprender. Porque requiere mucha concentración, al menos al principio. Una vez que un estudiante sea capaz de mantener la mente en calma, comenzaría a enseñarle cómo proteger sus pensamientos. ¿Y cómo les enseñas a hacer esto? Preguntó Boet. Las técnicas que uso variarán de un estudiante a otro. Newbert le dijo al grupo reunido.
A aquellos con pocas habilidades de visualización, les enseñaría cómo construir escudos mentales en capas similares a cúpulas. Para aquellos que son muy buenos en visualización, les enseño cómo ocultar lo que no quieren que se encuentre, cómo colocar trampas o desviar legilimens. Las sondas se alejan de esos pensamientos. Una vez que han dominado ese aspecto de la oclumancia, les enseño a expulsar la mente invasora. ¿Habría alguna vez un momento en el que, digamos, el señor Boet hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas, colocaría a un alumno suyo en medio de la sala en su primera lección y simplemente le diría aclara tu mente? Antes de dispararles repetidamente la maldición legilimens? Por supuesto que no. Nigbert pareció sorprendido ante la sola idea. Eso no le enseñaría a nadie cómo proteger sus mentes. De hecho, eso tendría el efecto opuesto en el estudiante. La exposición repetida a la maldición legilimens, sin saber cómo reconstruir las barreras en su mente, podría fácilmente erosionar las barreras naturales de la mente. Tiene, lo que facilita que alguien entre. También resultaría muy doloroso para la persona que recibe la maldición. ¿Se podría causar un daño permanente? Madame Bones quería saber. No sé. Nigbert le dijo honestamente. No es exactamente algo con lo que quieras experimentar, solo para descubrirlo. Sabiendo lo que sé sobre cómo funciona la maldición, sé que el cerebro reaccionará como si estuviera herido si se expone repetidamente a la maldición legilimens. La persona que lo recibe al final de la maldición experimentará como mínimo migrañas muy intensas. Señor Nigbert, habló Dumbledore por primera vez. ¿Hay alguna otra manera que conozcas de enseñarle rápidamente a alguien oculmencia, si no hay suficiente tiempo para seguir el método que propusiste? No hay atajos para enseñar oclumancia a alguien a menos que no te importe que la persona a la que le estás enseñando esté cuerda al final de las lecciones. Y si ese es el caso, entonces sería mucho más amable no enseñarle nada y simplemente mátalos con veneno o con un cuchillo. Afirmó Nigbert. Debería saberlo, director. Entiendo que usted mismo es un maestro oclumante. Una última pregunta, señor Nigbert. Boet le dijo. ¿Alguna vez le enseñarías a alguien que no te agrada? Nigbert pensó mucho en el asunto antes de responder. Solo si no pudiera evitarlo, y entonces dependería de cuánto me desagradara la persona. Si fuera alguien a quien odiara, entonces pediría que le dieran otro maestro, porque sé que tal vez no pueda. Dejar mis sentimientos a un lado y hacer un buen trabajo enseñándoles lo que necesitaban saber. No tengo más preguntas para el señor Nigbert, Madame Bones. Concluyó el señor Boet. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el señor Nigbert? Madame Bones dirigió la pregunta a los miembros de Luizengamot y luego miró hacia Dumbledore y Snape. Cuando todos indicaron que no, Madame Bones le dijo al anciano mago. Gracias por su testimonio, señor Nigbert. Madame Bones, el antiguo mago se inclinó levemente hacia ella con respeto y luego se giró y se inclinó hacia Harry dándole una reverencia un poco más profunda antes de regresar a su asiento. Harry solo asintió. A continuación, me gustaría que el director Albus Dumbledore tomara el asiento de testigo. Preguntó el señor Boet. Además, Madame Bones, dado que el director Dumbledore es conocido por ocultar secretos a mi cliente y al resto del mundo mágico, debo pedirle que le dé Veritaserum y que haga un juramento mágicamente vinculante para asegurar que obtengamos la verdad y no solo lo que quiere que escuchemos. Dado que el director Dumbledore es un mago muy poderoso, es posible que pueda superar la mayoría, si no todos, los efectos del Veritaserum. ¿Estás insinuando que el jefe brujo de Luizengamot nos mentiría? Preguntó uno de los magos del panel. No, no mientas, simplemente no nos digas toda la verdad. Boet respondió suavemente. Durante los últimos casi 20 años, Dumbledore ha estado ocultando secretos a mi cliente, decidiendo cuánto tenía derecho a saber mi cliente, cuando se le debería haber dicho toda la verdad la primera vez que preguntó al respecto. Pero Dumbledore no lo hizo. Quiero arriesgarme a destruir su gran experimento. Los muggles lo llaman la teoría de la naturaleza versus la crianza. ¿La teoría del qué versus qué? Preguntó otro miembro del panel.
Los psicólogos muggles han estado debatiendo durante años cuál es más fuerte. El señor Boet explicó. ¿Es la naturaleza inherente con la que nace una persona lo que la convierte en lo que es? ¿Sabes y una persona nace buena o mala? ¿O es la forma en que se cría lo que la convierte en lo que es? Desde la muerte de padres del señor Potter, creo que el director Dumbledore ha estado realizando este experimento, utilizando al señor Potter como rata de laboratorio, para tratar de demostrarse a sí mismo que nada de lo que él podría haber hecho habría impedido que la persona que eventualmente se convirtió en Voldemort se fuera oscuro. Sus acciones aseguraron que el señor Potter fuera criado en un ambiente similar al que se crió Voldemort. Después de los esperados estremecimientos ante el nombre de Voldemort, el señor Boet continuó. Esto puede explicar por qué le resultó tan fácil creer que el señor Potter había matado a Neville Longbottom. Pensó que su experimento había fallado y por eso quería que el señor Potter a algún lugar donde pueda estar contenido, para que no pueda causar más daño. Pero esto tiene poco que ver con el asunto ante este tribunal. He solicitado que al director Dumbledore se le dé Veritaserum, para que podamos obtener toda la verdad del asunto que tenemos ante nosotros y no creo que él lo dé todo libremente. También hago mi juramento de mago. No haré preguntas excepto aquellas que creo que pertenecen al asunto que tenemos ante nosotros. Hubo una breve conferencia entre los miembros de Wizengamot en el panel, antes de que Madame Bones anunciara. Se concede su solicitud para que el director Dumbledore reciba Veritaserum, además de prestarle juramento bajo un juramento mágicamente vinculante. Dumbledore parecía muy reacio a tomar el asiento de testigo, una vez que escuchó que a Boet se le permitiría interrogarlo bajo Veritaserum y que estaría obligado con un juramento mágicamente vinculante, pero por la expresión del rostro de Amelia supo que esta no va a poder salir de esto con palabras. Tampoco tuvo otra opción que negarse a tomar el asiento de testigo, ya que había sido llamado. Una vez administrado el juramento y el Veritaserum, Boet hizo algunas preguntas inocentes hasta que escuchó el tono plano que indicaba que el Veritaserum finalmente había hecho efecto. Sin embargo, Dumbledore había peleado la buena batalla contra la poción, pero Boet pudo decir por el sudor en su frente y la mirada ligeramente vidriosa en sus ojos, que la poción finalmente había ganado la batalla. Boet eligió con cuidado su primera pregunta. Director Dumbledore, según el señor Nigbert, usted es un maestro en el arte de la oclumancia, ¿es correcto? Sí, Dumbledore no dijo nada más. ¿Por qué entonces enviaste al profesor Severus Snape a Grimmauld Place poco después de Navidad en 1995 para decirle al señor Potter que le enseñaría oclumancia? Preguntó Boet. No podía correr el riesgo de ver al señor Potter cara a cara. Dumbledore respondió en tono monótono. Sabía que la ira que sentía no era toda suya, aunque en parte se debía a que lo había mantenido en la oscuridad y había impedido que sus amigos le escribieran o le contaran lo que estaba pasando. Voldemort estaba usando el vínculo entre ellos. Intentar tomar el control de Harry o al menos obtener información de él sin su conocimiento. Y usted decidió no decirle al señor Potter que pensaba que Voldemort estaba tratando de usarlo para obtener información, ¿es correcto? Sí. ¿Por qué no? Seguramente si el señor Potter hubiera sabido la razón detrás de la necesidad de las lecciones, podría haber estado más dispuesto a aprender lo que el profesor Snape le iba a enseñar. Boet señaló. No podía correr el riesgo de que Voldemort se enterara, que conocía sus intentos de influir en el joven Harry o utilizar el vínculo entre ellos para obtener información. Dumbledore les dijo. Dado que tú mismo eres un maestro oclumante, ¿por qué no le enseñaste al niño tú mismo? Seguramente, sabiendo lo que Snape sentía por Potter, deberías haber sabido que serías una mejor opción para enseñarle que Snape, fue la siguiente pregunta de Boet. No podía correr el riesgo de que Harry dominara la oclumancia tan rápido como tenía el encantamiento Patronus, porque entonces podría aprender cosas que yo no estaba preparado para que supiera, fue la respuesta de Dumbledore. Yo era el único que conocía toda la profecía y no estaba listo para contársela al señor Potter todavía.
Si él tropezaba con ella accidentalmente, podría perder el control que tenía sobre él, especialmente si me lo decía su padrino al contenido de la profecía. Tampoco podría correr el riesgo de que Voldemort lo usara como un conducto hacia mi mente, si supiera de los pensamientos de Harry que le estaba enseñando al niño cómo proteger su mente. ¿Por qué le asignaste a Severus Snape la tarea de enseñarle oclumancia al señor Potter? Boed pasó al siguiente tema, aunque había una serie de preguntas que le gustaría hacer sobre por qué Dumbledore quería mantener su control sobre Potter, pero su juramento de mago no se lo permitía ya que no tenía nada que ver con el asunto de las acciones abusivas de Snape hacia su cliente. El profesor Snape era el único otro maestro de oclumancia disponible para mí, informó Dumbledore. Todos los demás estaban en el ministerio y dado el hecho de que el ministro estaba tratando de destruirme a mí, al señor Potter y a Hogwarts, no sentí que fuera una buena idea pedirle al ministro que me dejara usar uno de sus maestros Oclumena para enseñarle a Harry. ¿Qué te hizo pensar que sería capaz de dejar de lado su enojo el tiempo suficiente para enseñarle al señor Potter cómo bloquear su mente de Voldemort? Seguramente sabías que odiaba el hecho mismo de que Harry Potter existiera. Boed sabía que el único problema con Veritaserum era que había que saber las preguntas correctas que hacer, porque si no, es posible que no obtuviera toda la información que necesitaba. Estaba seguro de que Severus sería capaz de dejar de lado su enojo hacia James Potter por un bien mayor. Dumbledore respondió. Después de todo, quería que Voldemort se fuera tanto como el resto del mundo mágico. ¿Estás seguro de eso? Boed no pudo evitar preguntar. Claro que soy yo. ¿Alguna vez asististe a alguna de las lecciones de oclumancia que el profesor Snape le dio al señor Potter? Boed ya sabía la respuesta a esto, pero eso lo llevaba a su siguiente pregunta. No, no lo hice, admitió Dumbledore. ¿Por qué no supervisaste sus sesiones, Albus? Madame Bones hizo la siguiente pregunta. Incluso yo sabía que el profesor Snape odiaba a Harry Potter. ¿Por qué le permitirías libre acceso a la mente del señor Potter, sin supervisión? Tenía que evitar que el ministerio descubriera que el señor Potter iba a enseñar oclumancia. Dumbledore les dijo. Si hubiera ido al laboratorio de pociones donde se suponía que Harry estaba tomando pociones curativas, y el alto inquisidor hubiera descubierto que las sesiones no eran lecciones de pociones curativas, entonces el ministro habría sabido que algo estaba pasando. En cuanto a Severus violando la mente de Harry, sabía que no lo haría porque sabía que Harry era tan importante para el lado de la luz como él. Así que, básicamente, sería seguro decir que usted, el director, que era responsable de la seguridad física y el bienestar de todos los estudiantes a su cargo, decidió dejar la salud mental y la seguridad de un joven en manos de un hombre que odia. Del padre del joven era casi tan legendario como el odio entre Gryffindor y Slytherin. ¿Es correcto?, preguntó una bruja en el panel. Sí, estuvo de acuerdo Dumbledore. No tengo más preguntas. Boed dijo al panel. Aparentemente el panel tampoco tenía más preguntas para el director, porque el antídoto fue administrado rápidamente y él regresó a su asiento luciendo pensativo. El próximo testigo llamado será Harry James Potter. Boed habló. Dado que ahora tiene edad suficiente para que no haya daño a su mente o su magia, también pido que se le dé Veritaserum y ya había recibido del señor Potter su permiso para administrar un juramento mágicamente vinculante, para que el profesor Snape no pueda afirmar más adelante que mintió en su testimonio. Harry tomó asiento sin dudarlo un momento y luego de hacer el juramento y responder algunas preguntas del maestro de pociones, quien iba a administrarle la droga de la verdad, se tragó las 3 gotas que se colocaron en su boca. Después de las primeras preguntas, Harry pudo sentir que la poción se afianzaba y le dio una especie de sensación de flotar, como si estuviera allí, sin embargo, en realidad no lo estaba. Señor Potter, ¿cuándo le dijeron por primera vez acerca de las lecciones de oclumancia a las que asistiría? La pregunta parecía venir de muy lejos. Fue un par de días después de Navidad. Harry respondió.
Snape pasó por Grimmauld Place y después de insultar a Patford durante unos minutos, me dijo que aprendería oclumancia en el próximo semestre. ¿Te dijo por qué ibas a recibir estas lecciones o qué debían hacer? Dijo que era una defensa mágica de la mente contra la penetración externa. Supuse que se refería a posesión, pero luego pensé que tenía que estar equivocado, porque todos habíamos acordado que yo no estaba poseído cuando vi a Nagini atacar al señor Weasley. Harry les dijo. La única razón que me dio para que me enseñaran oclumancia fue que Dumbledore lo había ordenado. También dijo que nadie debía enterarse de las lecciones. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que aprenderías oclumancia con el profesor Snape? Boe quería saber. Sentí como si el director acabara de darme un puñetazo en el estómago con una Bludger. Admitió Harry. Tampoco pude evitar preguntarme qué había hecho para ser condenado a pasar más tiempo con Snape. No podía entender por qué Dumbledore me dejaría en manos de alguien que odiaba el mismo terreno en el que me encontraba, por algo que era ni siquiera es culpa mía. ¿Qué pasó durante tu primera lección con el profesor Snape? Preguntó Boet. Apenas entré por la puerta y Snape comenzó a insultarme. Harry informó con total naturalidad. Después de explicar algunas de las razones por las que necesitaba aprender oclumancia, me dijo que me pusiera de pie y sacara mi varita. Me ordenaron que intentara desarmarlo o al menos defenderme mientras él intentaba entrar en mi mente. Él quería para ver qué también podía resistir. ¿Y logró entrar en tu mente? Preguntó una voz de mujer que Harry identificó como Madame Bones. Sí, señora, le dijo Harry. Finalmente logré expulsarlo cuando empezó a acercarse mucho a un recuerdo personal. ¿Y luego qué pasó? Preguntó una voz desconocida. Me insultó un poco más diciéndome que había perdido el tiempo gritando y que necesitaba permanecer concentrado, para poder expulsarlo con mi mente y no con mi varita. Le señalé que lo estaba intentando, pero que él nunca me había dicho cómo hacerlo. Luego me dijo que cerrara los ojos, aclarara mi mente y dejara de lado mis emociones, pero aún así nunca me dijo cómo se suponía que debía lograr eso. Me atacó varias veces más con el maldición de Legilimens. Harry contó el resto de la primera lección. ¿Cada lección fue así? Harry reconoció la voz que hacía la pregunta como la de Dumbledore. Más o menos. Admitió Harry. Después de la primera lección, cada vez que entraba al laboratorio de pociones, él me decía que sacara mi varita y aclarara mi mente y luego me disparara la maldición Legilimens una y otra vez, insultándonos a mí y a mis padres entre rondas de la maldición. Todas las noches salía de allí sintiendo como si mi cabeza hubiera sido el blanco de las Bludgers. ¿Nunca te dieron ningún libro para estudiar para que pudieras aprender a aclarar tu mente y calmar tus pensamientos? Preguntó otra voz desconocida. No, les dijo Harry simplemente. ¿Por qué Snape se molestaría en decirme si hubiera algún libro sobre el tema, cuando quedó claro desde la primera lección que consideraba todo esto una pérdida de su valioso tiempo? ¿Qué fue lo que finalmente puso fin a las lecciones? Preguntó Madame Bones. Eché un vistazo a los recuerdos de Snape en el pensadero que Dumbledore le había dado y se enojó conmigo por ver cómo mi padre lo humillaba frente a toda la escuela. Harry les dijo. En ese momento pensé que era justo. Había estado husmeando en mis recuerdos durante meses, así que ¿por qué no debería permitirme echar un vistazo a los suyos? Personalmente creo que estaba buscando una excusa y dado que Dumbledore no estaba cuando estaba allí para obligarlo a continuar con las lecciones, simplemente las detuvo, usando mi mirada en el pensadero que dejó fuera como excusa. Me alegré un poco a pesar de haber visto lo intimidante que era mi padre con él. Me recordó mucho a Harry Hunting de Dudley. Me alegré de no tener que volver nunca más. ¿Qué está cazando Harry? Era la voz de Dumbledore otra vez. Eso no tiene nada que, el señor Boet habló, pero ya era demasiado tarde. Harry había comenzado a responder la pregunta. Era un juego que inventó mi primo. Él y su pandilla me cazaban y si me encontraban me daban una paliza. Una vez que iba a Hogwarts y ya no estaba tanto, comenzaron a cazar a los otros más pequeños niños del barrio y golpearlos. Hubo silencio en la sala durante varios minutos, antes de que Madame Bones dijera.
Creo que ya hemos escuchado suficiente de este testigo. Harry regresó silenciosamente a su asiento. No estaba contento de haber mencionado la caza de Harry, pero ya era un poco tarde para preocuparse por eso. No era como si aquellos en el mundo mágico fueran a hacer algo al respecto. En general, eran muy ineficaces en cualquier cosa que se pareciera remotamente a la verdadera justicia. No estaba demasiado preocupado por eso. Haría justicia a Dudley. Incluso ahora tenía un detective privado siguiendo a Dudley y tomando fotografías de sus actividades. Dudley no regresó a Smeltings este año. Había sido expulsado a finales del año anterior por agredir a los chicos más jóvenes. Vernon había necesitado una cantidad considerable de dinero para cubrirlo, pero había logrado evitar que su hijo fuera a la cárcel. Vernon y Petunia todavía estaban muy ciegos ante todas las faltas y fechorías de Dudley. Harry había estado tan involucrado en su sueño de ver a Dudley y obtener lo que finalmente le esperaba, que extrañaba ver a Snape tomar el asiento de testigo y tomar el juramento y Veritaserum. Boet estaba haciendo su primera pregunta. Profesor Snape, hemos escuchado del señor Nigbert cómo le enseñaría a un estudiante que no tenía experiencia en las artes mentales cómo dominar la oclumancia. Y hemos escuchado del señor Potter cómo fue su primera lección con usted. Lo que quiero saber es por qué no usaste el método recomendado por el señor Nigbert con el señor Potter. Porque el señor Potter ya debería haber sabido cómo aclarar su mente. Respondió Snape, logrando sonar sarcástico incluso bajo el suero de la verdad. Él es un mago después de todo. Debería conocer las técnicas de meditación adecuadas para aclarar su mente. No debería tener que empezar con él desde el principio. ¿Le habrías enseñado, digamos, a la señorita Hermione Granger de la misma manera? Preguntó Boet. No le enseñaría voluntariamente oclumancia a ese pequeño y arrogante sabelotodo, pero si el director me obligara a hacerlo, por supuesto, no usaría el mismo método que usé con Potter. Ella es hija de muggles, no lo haría. No sé nada sobre las técnicas de meditación adecuadas. Snape respondió. ¿Y el señor Potter fue criado en el mundo muggle, entonces, ¿en qué se diferencia eso de ella? Boet parecía como si estuviera confundido por la lógica. Porque es un Potter, por supuesto. Snape respondió como si eso debería haber sido obvio. Siempre son diferentes. Eso todavía no explica por qué esperabas que conociera las técnicas de meditación adecuadas para calmar y aclarar su mente. Cosas que habría aprendido solo si hubiera crecido en el mundo mágico y no en el muggle. Boet siguió pareciendo desconcertado. ¿Recuerdas que el señor Harry Potter no tuvo contacto con el mundo mágico hasta que asistió a Hogwarts, no? Sí, por supuesto que lo sé. Snape gruñó. Le dije, profesor Snape, que usted realmente no quería enseñarle al señor Potter cómo bloquear a Voldemort de su mente. Sugirió Boet. Que aprovechaste la oportunidad de tener acceso irrestricto al señor Harry Potter para pagarle a su padre por lo que te hizo mientras ibas a la escuela. Lo que quiero saber es por qué atacarías a un estudiante que nunca te ha hecho nada. ¿Dañar? ¿Y qué si lo hiciera? Snape respondió. Ese mocoso arrogante merecía ser bajado de categoría. Esperó de pies y manos en el mundo muggle y luego se enseñoreó de Hogwarts tal como lo hizo su padre cuando estaba en el mundo mágico. Actuando de manera tan engreída y superior, incluso cuando estaba claramente equivocado. Entonces admites haber usado las sesiones de oclumancia para atacar deliberadamente al señor Potter. Madame Bones quería una aclaración. No, no ataqué al señor Potter. Snape le dijo. Quería mostrarle que no era especial. Depende de él encontrar la información que necesita para tener éxito en aprender oclumencia por su cuenta. Si no podía, entonces era su culpa si sufría por ello. ¿Le dijiste siquiera que había libros u otras cosas que debían hacerse para tener éxito en oclumancia? Preguntó Madame Bones. Le dije que aclarara su mente. Snape le dijo. Debería haber podido entenderlo a partir de ahí, después de todo, es un Potter. ¿Y qué método de enseñanza habrías usado si yo hubiera estado allí, Severus? Dumbledore parecía decepcionado.
¿Habrías usado el mismo método o lo habrías cambiado porque había un testigo? Por supuesto que no habría usado el mismo método, admitió Snape. No querías que tu precioso chico dorado lastimara y eso habría tomado 3 veces más tiempo para enseñarlo. Ya lo escuchó, Madame Bones, señaló el señor Boed mientras le daban el antídoto a Snape. Ni siquiera siente que haya hecho algo malo. El profesor Snape siente que estaba perfectamente justificado al atacar al señor Potter. ¿Y por qué? Porque es un Potter. En lugar de enterrar el rencor que todavía siente por el padre del señor Potter, y haciendo lo necesario para ayudar al señor Potter a proteger su mente, el profesor Snape admite haberlo atacado repetidamente. Cuando Snape regresó a su asiento en la mesa, los miembros de Wizengamot conferenciaron. No se escuchó nada debido a los hechizos silenciadores que había puesto Madame Bones. Incluso pasaron algún tiempo revisando evidencia de un pensadero. Pasaron casi 15 minutos antes de que los hechizos silenciadores cayeran y el mago de mayor edad presente en el panel, Martín Bellacote, se levantara para dar su opinión. El profesor Severus Snape ha sido declarado culpable de atacar deliberada y repetidamente al señor Harry Potter. Este panel cree que el profesor Snape debería haber podido dejar de lado su rencor contra James Potter el tiempo suficiente para enseñarle a su hijo lo que necesitaba conservar. El que no debe ser nombrado está loco. Profesor Severus Augustus Snape, por la presente se le sentencia a cumplir 5 años en Azkaban por la agresión y violación mental del señor Harry James Potter. También cumplirá 1 adicional año por estar dispuesta a proporcionar Veritas Seruma de Dolores Umbridge, quien no tenía licencia para tener o dispensar esta poción, para que pudiera usarse en la persona de Harry Potter. No le di Veritas Serum a Umbridge. Snape respondió. Era agua destilada. ¿Lo fue realmente? Bellacote lo miró incrédulo. Madame Umbridge no estaba al tanto de ese hecho. Ella reconoció que usted le proporcionó Veritas Serum cuando ella lo solicitó. Le dije al director cuando regresó a la escuela lo que había hecho. Snape le dijo al panel. Sea como sea, respondió Bellacote, dado su odio bastante demostrado hacia el señor Potter, creo que la única razón por la que probablemente le proporcionó suero falso fue para evitar la posibilidad de que ella le administrara el suero, o se enterara de ello. Algunas cosas que no querías que ella supiera, no porque estuvieras tratando de proteger al señor Potter. La sentencia permanece. Bellacote dirigió su atención a Dumbledore. Albus, eres tú de quien estoy más decepcionado. Me doy cuenta de que tiendes a esperar lo bueno de todos los que te rodean, pero el odio del profesor Snape hacia el señor Potter es muy grande, bien conocido. ¿Cómo podrías permitirle tener acceso sin restricciones y sin supervisión a un estudiante al que no ha mostrado más que odio desde antes de comenzar la escuela? Se cree que tienes demasiadas cosas que supervisar, Albus, como lo demuestra tu negligencia en tus deberes para con Hogwarts y los estudiantes de allí, quienes deberían ser tu principal responsabilidad. Teniendo en cuenta problemas del pasado, como que el Señor Oscuro y sus secuaces obtuvieron acceso a su escuela no una sino varias veces, se ha decidido que durante los próximos 5 años Hogwarts será monitoreado por el Wizengamot. Habrá inspectores sin previo aviso e inspecciones de todos los maestros y sus credenciales docentes. No te preocupes, esto no será como cuando Fudge intentó apoderarse de tu escuela. También durante el mismo período de 5 años, en ese momento el señor Boyd se puso de pie. Estimados miembros del panel, me gustaría solicitar 2 adiciones más a la sentencia del profesor Snape. ¿Y esos son? Preguntó Madame Gwendolyn Hill. Primero, que se eliminen las credenciales docentes del profesor Snape. El señor Boyd les dijo. Si consulta con la Junta de Gobernadores de Hogwarts, encontrará que ha habido una serie de quejas sobre los métodos de enseñanza del hombre a lo largo de los años. Ha aterrorizado a cualquier cantidad de estudiantes hasta el punto que aquellos que podrían haber considerado una carrera en pociones decidió lo contrario por miedo. No estoy diciendo que el profesor Snape no deba transmitir sus habilidades, pero está bastante claro que el hombre no debería estar enseñando en un ambiente de aula.
Puede que tenga mejor suerte 1 a 1, pero si lo hace y contrata a un aprendiz, le recomiendo encarecidamente que supervise cuidadosamente la relación maestro/aprendiz. ¿Y tu segunda petición? Madame Bones habló. Se trata del delicado asunto de una deuda de vida impaga. El señor Boed les dijo. El profesor Snape contrajo esta deuda de vida cuando el padre del señor Potter le salvó la vida en su 5º año. Ya sea porque estaba salvando su propio cuello o no, James Potter puso su propia vida en riesgo cuando salvó a su compañero de 5º año. Severus Snape. Esa deuda de vida fue transferida al señor Harry Potter cuando permaneció impaga en el momento de la muerte de James Potter. Técnicamente, los ataques injustificados del profesor Snape contra el señor Potter podrían considerarse una violación de esa deuda si el señor Potter quisiera que fueran y podría sufrir la pérdida de su magia. Sin embargo, el señor Potter me ha dicho lo que él consideraría una restitución justa por la deuda de vida y la violación de esa deuda. Una vez que sea libre y por el resto de la vida del señor Snape, eso es absurdo. Snape declaró en voz alta. Esa deuda de vida fue pagada durante el primer año del señor Potter. Lo salvé de caer y morir cuando el profesor Quirrell, que estaba poseído por el señor oscuro, maldijo su escoba. Harry tosió antes de decir. En realidad, esa fue Granger. Ella tiró a Quirrell en los asientos frente a él, en su prisa por alcanzarte para prenderle fuego a tu túnica. Eso es lo que me salvó. Ella rompió su contacto visual con mi escoba. Existe una manera fácil de resolver el asunto. Les dijo Bellacote, sacando su varita. Gealle Adaraib Snape a Noah Potter. Si no hay deudas, entonces no habrá vínculo de luz entre ustedes. Además, la persona a deuda tendrá un brillo a su alrededor. Unos momentos después apareció un hilo de luz amarilla, uniendo a Snape con Potter y Potter fue el que estaba rodeado por un brillo. Sí, ha intentado pagar la deuda de vida, profesor Snape, pero como todavía está atado por un hilo al señor Potter, esos intentos no han sido completamente exitosos en liberar la deuda. Los miembros del panel conferenciaron durante varios minutos más, antes de que Martín Bellacote anunciara. Ambas solicitudes son válidas. A partir de este día, las credenciales docentes del profesor Severus Snape quedan suspendidas. El único tipo de relación docente que el Ministerio o el Wizengamot aprobarán el maestro de pociones Severus Augustus Snape es de maestro a aprendiz y esa relación de enseñanza será monitoreada cuidadosamente. También es loable que el señor Potter no desee que el mundo sufra la pérdida de un gran maestro de pociones, por lo que los términos del señor el pago de Snape por el resto de la deuda de vida será según lo solicitado por el señor Harry Potter. Cada mes una vez que haya cumplido su condena y por el resto de su vida, hará toda la poción acónito necesaria para la Fundación Remus Lupin. Esta audiencia se aplaza. Madame Bones golpeó el mazo en el banco frente a ella.